Muchos saludos a la audiencia de Tu Torah TV. Aprovechando la festividad de Tu Bishvat, vamos a tomar un tema muy relacionado, que es el tema de las verajot o bendiciones, ya que como sabemos en Tu Bishvat celebramos muchas de las cuestiones de los frutos de los árboles y es un día que se acostumbra desde hace ya muchos centenas de años a tratar diferentes frutos a la mesa y decir diferentes bendiciones y agradecerle a Hashem por los frutos nuevos que nos da todos los días. Y es importante tocar el tema de las bendiciones, por lo que vamos a platicar a continuación. Las verajot y bendiciones, el Talmud analiza mucho la raíz o la base de dónde sale este precepto de que tenemos que decir bendiciones. Las bendiciones en lo general se dividen en tres tipos de bendiciones. Verajot de Oda'a, de agradecimiento, que son todas aquellas bendiciones que la persona dice por agradecer algún suceso, como por ejemplo cuando tuvo un bebé nuevo, o tiene una cuestión como la bendición de Sheheyanu, que es agradecer el momento, o Agomel Hayabim Tovot, cuando una persona viaja y regresa con éxito de su viaje. Entonces, unas bendiciones con el tema de agradecimiento. Existen otras bendiciones que repetimos muchas veces por día, que es antes de cumplir las mitzvot. No por todas las mitzvot bendecimos, pero gran parte de las mitzvot antes de cumplirlas decimos una bendición. Por ejemplo, antes de ponernos un talit, o antes de ponernos tefilim, o agarrar un lulav. Esas se llaman birkos amitzves, las verajot de las mitzvot. Y hay una tercera categoría que se llaman birkot neenim, que son las bendiciones del provecho o del placer, que cuando la persona va a disfrutar de este mundo, se dice una bendición antes. Principalmente las conocemos en la comida. Cuando vamos a comer, diferentes tipos de comidas tienen diferentes tipos de bendiciones. O por ejemplo, cuando la persona va a oler un aroma rico, se llaman las verajot de los besamim, o de los aromas y esencias, que recaerían dentro de esta misma categoría, por lo que tenemos tres categorías: verajot o bendiciones por el agradecimiento, verajot y bendiciones por el provecho o birkot neenim, y las verajot antes de cumplir las mitzvot. Entonces el tema verajot como tal es muy amplio y prácticamente nuestra vida está rodeada de ellas, como lo vamos a ver a continuación. En el tema de las verajot del provecho o birkot neenim, el Talmud pregunta ¿de dónde es el origen de estas bendiciones? ¿De dónde salió la obligación de tener que bendecir antes de tomar un vaso de agua, shakol neavit baró, o antes de comer una manzana, boré peri aetz? Y el Talmud, después de un análisis muy profundo, llega a una conclusión muy interesante. Y es, la obligación de decir verajot está dictaminada por la lógica del ser humano. No es necesario, como otras alajot, como tefilim, o kashrut, que son leyes dadas directamente por Dios, que su motivo aparente, racional, no está tan claro para nosotros. Pero decir bendiciones antes de comer, dice el Talmud, es algo dictaminado por la lógica del ser humano, que la persona tiene que agradecer. La lógica humana determina que debemos de decir bendiciones antes de tener provecho en este mundo. Un ejemplo muy claro y con mucho más razón en bendiciones es: una persona va a un restaurante de alto nivel, hizo su reservación con tiempo, llegó al restaurante, pidió su comida y pagó un precio muy alto, e incluso, como fue bien atendido, dio una propina muy honorosa. ¿Acaso por haber dado una propina y haber pagado y haber reservado lo exime de darle las gracias al mesero que lo estuvo atendiendo? Cualquier ser humano va a decir, código normal de conducta es, aunque le pagaste por sus servicios y estaba haciendo lo que necesitaba hacer y lo remuneraste muy bien, no te exime de dar las gracias. Con mucho más razón, cuando comemos, no estamos eximidos de dar las gracias al que nos da todo en la vida para poder comer, que es Dios. Porque para poder comer obviamente es el proveedor número uno de la comida. Entonces el motivo de la esencia de las mitzvot, de las verajot, es lógica y es racional. Y es parte de que cualquier ser humano
con los pies en la tierra, sabe que tiene que agradecer. Ahora vamos a profundizar un poquito más en este agradecimiento, porque nos va a cambiar la perspectiva que tenemos de las bendiciones. Tan importantes son las bendiciones que hace casi 3000 años pasó en la época del rey David Amelech, que había una plaga en la cual estaban muriendo muchos Yehudim todos los días. Como quizá lo traduciríamos hace unos siglos en Europa, la peste bubónica. No sé cuál era la epidemia, pero una epidemia que estaba consumiendo vidas de muchas personas del pueblo de Israel en aquella época. Y como todos sabemos, no pasan esas cosas sin un motivo aparente. Muchas veces no entendemos el por qué, pero tienen una raíz. Entonces David Amelech analizó qué es lo que podía estar pasando en el pueblo y no encontraba cuál era la causa espiritual profunda de la causa física de lo que estaba sucediendo. Y después de un análisis profundo, él y los sabios de la época determinaron que iban a hacer un nuevo decreto, que la persona debía de alcanzar y decir 100 bendiciones de manera diaria. Las bendiciones, como ya decimos, van de muchas áreas. Simplemente es una persona que reza 3 veces por día la amidá. Cada amidá contiene 19 bendiciones. Si lo multiplicamos por 3 ya hay 57 bendiciones simplemente de las 3 tefilot, más muchas más bendiciones que hay en la tefilá, más las personas, por ejemplo, si una persona come pan y dice Birkat Hamazon, dice una bendición de Netilat Yadayim antes de comer, una de Amoitzi Lechem Min Haaretz antes de comer el pan, y 4 bendiciones más en el Birkat Hamazon, son 6 más. Entonces, de manera normal, un día entre semana la persona no tiene ningún problema en alcanzar 100 bendiciones, e inclusive lo pasa siguiendo una rutina cotidiana. Pero para la sorpresa de David Amelech, el decir 100 bendiciones al día siguiente separó la plaga en todo el pueblo de Israel y se eliminó por completo. Quiere decir, las bendiciones tuvieron la profundidad de poder lograr lo que muchas otras mitzvot, estamos hablando del tiempo de David Amelech, gente muy elevada espiritualmente, no pudieron lograr. Un secreto tienen las bendiciones que otras cosas no pueden lograr. Y si lo vemos 100 veces al día, probablemente es la mitzvah que más cumplimos en todas nuestras veces de la vida, porque nos ponemos tefilim una vez por día, o hacemos mitzvot a veces 2 veces por día, 3 veces por día, hacemos gesed muchas veces, pero más de 100 es difícil que existe otro precepto que lo hagamos consciente y activamente más de 100 veces por día, por lo cual quizás es la mitzvah más constante durante todas nuestras vidas, y con más razón hay que entenderla y hacerla bien, y es lo que hizo David Amelech. Entendiendo un poquito, ya dijimos que la lógica de las bendiciones es dar las gracias. Definitivamente que Dios no necesita las gracias. Si bien lo hacemos, aunque Dios es todopoderoso y no necesita nuestros agradecimientos, pero nosotros sí lo necesitamos. Nos necesitamos acostumbrar a ser personas que saben reconocer y saben agradecer en la vida, porque es la base del pueblo de nosotros. Nosotros nos llamamos Yehudim, venimos de Yehudá, y el nombre de Yehudá tiene como raíz la palabra Odahá, que puede ser agradecer o puede ser reconocer, que son diferentes pero tienen una base similar. El agradecer o el reconocer es la esencia de nuestro nombre. Entonces la bendición sería como si nos llamáramos Ama Berajot. En vez de Yehudim, podemos llamar Berajim, porque es lo mismo. Entonces no por nada la mitzvah más constante de nuestras vidas es la base y la esencia que lleva nuestro nombre, y es el reconocer. ¿Y para qué? Para hacernos personas que saben reconocer. Vamos a dar un ejemplo. Pasó una vez una historia conocida con Rabbi Israel Misalant, uno de los grandes del movimiento de Musar hace más de 200 años, que él estaba en París de visita y fue a un hotel, uno de los hoteles de renombre en aquella época, y pidió un vaso de café. Cuando le trajeron la cuenta por el vaso de café, no conozco la cantidad, pero vamos a aterrizarlo a un Starbucks de hoy en día, que es impresionante que un café cuesta producirlo menos de $1, y a veces lo pueden cobrar en 50, 60, 70 pesos. Entonces él se sorprendió y dijo, ¿cómo puede ser que me están cobrando 50 veces el valor?
obviamente ya sabía, pero le preguntó al mesero, ¿y por qué tan caro? Le dijo, señor, quiero que sepa que usted aquí lo que paga no nada más es el café. El café también es un café de muy buena calidad el que servimos en este hotel, pero no es lo único. Vea el vaso, qué bonito vaso le estamos dando. Y vea, usted está pagando por la silla donde está sentada, la mesa exclusiva, la música que está escuchando usted alrededor, el servicio y obviamente la vista principalmente que usted tiene estando en la terraza de este hotel. Entonces usted está pagando por muchas cosas cuando está tomando un café, no nada más por el agua con el café soluble o el café que servían en esa época. Rabbi Israel Misalán dijo, me acaba de dar uno de los musares más grandes de mi vida. Cuando la persona dice una bendición para tomar un simple vaso de agua, no nada más tiene que agradecer por el agua que está metiendo por su boca, tiene que agradecer por el hecho que tenga una boca en la que pueda consumir un líquido, porque hay personas que no pueden, una persona que tenga manos con que agarrar el vaso para podérselo tomar, un vaso, si el agua está fría o el agua está caliente porque es un café o a veces tiene sabores adicionales, y muchas veces la salud con la que podemos disfrutar el agua, si la estamos en la mesa con una familia o con una bonita vista, los ojos que le están viendo también estamos agradeciendo. Entonces la bendición es mucho más que un simple vaso de agua, es todo lo que necesito para que ese vaso de agua camine bien y lo gocemos, la vista, el olfato, el sentido, el vaso, la compañía. Por eso la bendición más común en la comida, que abarca gran parte de los alimentos, es Shakol Ni'avid Varo. Antes de comer, Shakol Ni'avid Varo, que todo se hizo o se creó con su voz de Hashem. ¿Por qué agradecimos Shakol? Todo. Deberíamos decir que los líquidos, que el agua, como bendecimos en las bendiciones cuando una persona va a comer un fruto del árbol, dice Boré Periaetz, el fruto del árbol, o Boré Periadama, el fruto de la tierra, o Boré Minemezonot, de las harinas o las cosas que llenan a la persona. Porque aquí decimos Shakol Ni'avid Varo, que todo se creó con la palabra de Dios. Es para enseñarnos que la verajá, que es la más amplia y abarca lo demás, nos viene a recordar, cada vez que tomas un vaso de agua tienes que decir Shakol, todo. Porque no nada más estás agradeciendo por el vaso del agua, estás agradeciendo por lo que ya mencionamos anteriormente, que engloba el tomar un vaso de agua. Es otra verajá, no nada más es el vasito de agua, estoy agradeciendo por muchas cosas más cada vez que tomo un vaso de agua. Es algo increíble. Y si profundizamos un poco más, nos damos cuenta que el motivo que establecieron bendiciones nuestros sabios específicas, y no bastó con una bendición general para todo, como Shakol Ni'avid Varo, es porque quieren que también sepas agradecer de una manera profunda. Cuando te vas a comer una manzana, que es un fruto que crece en el árbol, dices Boré Periaetz. ¿Por qué? Porque el fruto, Dios podía haber hecho que todos los frutos sean del mismo color, que todos sean iguales, simplemente nos den los nutrientes necesarios y seríamos como un coche que su placer va entre si es Magna Sin o Premium, y en algunos casos se echa un cóctel de diésel, pero no tiene sabor, simplemente es lo que necesita para trabajar. Dios no hizo así, hizo un fruto de diferentes colores, diferentes olores, diferentes sabores, diferentes texturas. Entonces, cuando la persona está comiendo una manzana, está dando gracias por una sensación que para fines prácticos podría hacer que todo nos supiera igual todos los días de nuestra vida, pero Dios no quiso que fuera a ser así. Dios quiso despertar diferentes sensaciones y placeres para tenernos contentos y para estar reconociendo cada vez su Ashgaha Pratit, directa sobre nosotros. Cuando la persona, una de las bendiciones más importantes antes de comer pan, seguida de la única bendición que está dictaminada por la Torah, que es Birkat Hamazon, antes de comer pan, Amoitzi Lechem Min Haaretz, el que saca el pan de la tierra, y seguida de las 4 bendiciones de Birkat Hamazon. ¿Por qué es tan importante esta bendición? Simplemente porque la persona hoy en día que consume un pan, hoy en día la persona puede ir al súper y compra un paquete de pan
ya hecho, inclusive aunque lo hayan hecho 2-3 días antes, tiene ciertos agentes que le mantienen la frescura, y simplemente la persona paga en el cajero su pan y se va a su casa. Y a veces si en la caja del supermercado hay cola y se tardó un poquito el cajero, ya nos desesperamos por el minuto que nos hizo esperar esa persona y nos ponemos de mal humor. Pero si nos vamos atrás en el tiempo, cómo se produce el pan y todo lo que requiere para que ese pan llegue a nuestra mesa, que va desde arar la tierra, sembrar el trigo, esperar los meses que crezca, regarlo. Una vez que empieza a crecer hay que cosecharlo. La semilla del trigo es muy dura, hay que romperla, hay que separarla. Posteriormente hay que quitar todas las basuras que están dentro del trigo, hay que molerla, hay que hacer la harina, hay que amasarla, hay que hornearla. La Gemara dice que son más de 10 procesos los que pasa la elaboración del pan para que pueda llegar a nuestra boca y comernos hamoitzi lechem min haaretz. Tristemente hoy que no vivimos en el campo, o afortunadamente que lo tenemos muy cómodo en nuestra casa, pero perdemos esa sensación de lo que es comer pan y lo que hay detrás del pan. Entonces, la persona cuando come pan se da cuenta de que tienen que pasar horas y días y años de trabajo para que pueda consumir esa rebanada o ese bolillo o ese pan dulce. Cuando la persona se toma ese pan dulce con ese background, con ese contexto histórico, el pan sabe diferente. ¿Por qué? Porque realmente lo disfrutamos. Entonces, si estamos en la caja del súper y nos vamos a tardar 4 minutos más en pagar y nos van a hacer perder 4 minutos de nuestro tiempo, en comparación con las horas que hubiéramos perdido si teníamos que trabajar en el campo y mucho más antes de que existiera la maquinaria pesada, no entran en la escala de comparación. Eso nos hace valorar muchísimo más lo que tenemos. Que ese es el malestar de la época en la que vivimos. Cualquier cosita que nos duele, nos deprimimos y nos ponemos tristes. El antídoto de la enfermedad número 1 que se vive hoy en día a nivel mundial, que es la depresión, se llaman las berajot. Hoy les di el secreto medicinal más importante del siglo XXI. ¿Cuál es la medicina de la depresión? La medicina de la depresión se llaman las berajot. Porque cuando la persona dice una berajá y se pausa 10, 15, 20 segundos como máximo y pone la atención en lo que está diciendo y realmente lo que sale de su boca lo procesa su cerebro, automáticamente la persona cambia. Porque cada vaso de agua me hace valorar los pies y las manos y los ojos y el agua fría y en un vaso, y que puedo abrir la llave y sale y no necesito ir al pozo de agua como era antes. Automáticamente valoramos tanto que cuando hay esas piedritas o a veces piedras muy grandes en la vida, es muchísimo más fácil sortearlas y levantarnos y seguir adelante. Y Dios sabe que el ser humano cae y tiene problemas y tiene frustraciones. Por eso vio necesario que 100 veces al día o más la persona se recuerde que cuando la persona está viviendo una situación de problemas, simplemente tiene que agarrar un dulcecito y decir Shakol ni Abid Baro, y automáticamente el antídoto o la medicina o la vacuna para el problema que está viviendo está presente. ¿Por qué? Porque una persona que sabe agradecer y sabe valorar los problemas en la vida se hacen muchísimo más pequeños. Esas son las bendiciones y por eso son tan importantes, porque el ser humano fracasa muchas veces. El secreto no es no fracasar, el secreto es levantarse y seguir adelante. Sheva pamim y pol tzadik, 7 veces se caen los justos. No dice que no se caen, y se levantan, siguen adelante. ¿Y cuál es ese bastón? Uno de los principales bastones son las berajot. Traducido a la vida, muchos de nosotros ya decimos bendiciones antes, después de comer, después de hacer nuestras necesidades fisiológicas, antes de cumplir mitzvot. En la mañana decimos Birkot HaShahar. Entonces, muchos de nosotros ya lo hacemos. El que no lo hace, lo invitamos a que tome 1 o 2 bendiciones nuevas sobre sí, de empezar a decirla todos los días y se va a dar cuenta de lo bonito que son. Y el que ya lo hace,
se nos van a ir a veces 2 minutos, 3 minutos más al día, y ni siquiera creo que tanto, de inversión en pensar lo que estamos diciendo y analizarlo. Si se nos va a hacer difícil en las 100 bendiciones que llegamos al día, vamos a proponernos por lo menos que un Shakol Niavid Baró y un Boré Peria Etz y un Leaniach Tefilim, algunas verajot que digamos al día, profundicemos lo que estamos diciendo, lo vivamos y lo valoremos, porque eso automáticamente nos va a cambiar nuestra manera que decimos las bendiciones, nuestra manera en que cumplimos las mitzvot y sobre todo nuestro acercamiento a Hashem, porque vamos a agradecer realmente lo que tenemos. Entonces las bendiciones es una de las armas más profundas que teníamos. Por eso David Amelech probablemente se dio cuenta que en su generación vivía el problema, quizá era problemas de personas que se quejaban, que estaban amargadas, tanto con ellos mismos, con sus familiares, con sus compañeros y a veces inclusive Hasbe Shalom con Dios. Dios se dio cuenta, David Amelech, que era necesario traer algo que la persona se reviviera su espíritu, que supiera si el otro le hizo algo, no pasa nada, no es tan grave como parece, y si las cosas no salieron bien en el negocio, pues tenemos derecho a que nos duela, pero saber que una cosa salió mal y 100 cosas bien salieron bien en el día, y en perspectiva cambian las cosas, como sabido que una persona hicieron un ejercicio, muchos psicólogos en Estados Unidos pusieron un muro blanco y a la mitad del muro blanco ponían un punto negro a la mitad. El ser humano por naturaleza, cuando le preguntan ¿qué ves?, el ojo humano busca algo fuera de lo normal, ve un punto negro. Perspectiva, el punto negro es un punto 0.0000001% del muro, que no es nada, pero el ojo humano centra su atención en ese punto negro. Ese es el ser humano. Y las bendiciones es, si hay un punto negro, pero hay un muro blanco atrás de él. Ese es un secreto que en Tu Bishvat debemos de recibir sobre nosotros. Simplemente 2, 3, 5 bendiciones al día que ya decimos, dedicarles el tiempo y la atención necesaria y poco a poco serán más. Y si no las decimos, empezar a decir, porque créanme, no nada más es la mitzvah que es muy grande y cada vez que decimos una bendición nos apegamos a Hashem. Los cabalistas dan grandes importantes a las bendiciones, pero no necesitamos ser tan profundos, simplemente vamos a ser personas autoconscientes, que agradezcan, que valoran lo que tengan y de manera natural, cuando nos aprendemos a agradecer, vamos a ser personas más propias, vamos a agradecerles a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros empleados, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, con quien sea que sea, vamos a aprendernos a ser personas más agradecidas y eso es algo que nos va a traer un beneficio inmediato a nosotros y a la sociedad que vivimos. Que estén muy bien, hasta luego.